Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Hoy vamos a estar en la parte final de este capítulo y les recuerdo, para muchos de ustedes va a ser familiar, porque en la primera parte de este capítulo es un capítulo de transformación, es un capítulo de salvación, donde un hombre perseguidor de la iglesia y del Señor Jesucristo, llamado Saulo de Tarso, tiene un encuentro en el camino a Damasco con el Cristo resucitado. Y ahí comienza una nueva vida, una transformación. Y Saulo de Tarso se va a convertir en el apóstol Pablo. En los primeros versículos se nos cuenta, en este capítulo 9, que Pablo tenía órdenes de los gobernantes y de los principales líderes religiosos y del sumo sacerdote de buscar en Damasco, que hasta hoy todavía es la capital de Siria. Y allí él iba para buscar una cantidad de cristianos. Se creía que había como 10,000 cristianos en Damasco por ese tiempo. Y él ya tenía un historial donde arrastraba hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel, y muchos de esos hermanos terminaban en la muerte. Y Pablo era un hombre con un instinto y con una furia asesina, un gran perseguidor de la iglesia. Pero en ese viaje había una gran sorpresa reservada para él. Cristo se le aparece. La Escritura cuenta que Saulo cae en tierra y había allí un resplandor de luz del cielo y una voz que le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él rápidamente respondió: Señor, ¿quién eres? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí comienza una vida nueva para él. Es introducido en la ciudad, es colocado allí en una casa, en una calle que se llamaba Derecha, en la casa de un hombre que se llamaba Judas, y ahora él allí quedó ciego por 3 días. Dios levantó un siervo que se llamaba Ananías, y ese iba a tener cuidado de Pablo, y ahora vamos a entrar en el mensaje de esta noche. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 9, versículo 11. Dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas,
Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué lindo leer la palabra de Dios, ¿no? Y tener este encuentro directo con la palabra de Dios. Pero quiero, hermano, que ponga su mirada, por favor, en el versículo 18, porque ahí vamos a encontrar el título y vamos a encontrar el tema de nuestro mensaje en esta noche. En el versículo 18 dice la Escritura, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y ese va a ser el título de nuestro mensaje, con escamas en los ojos. Estuve viendo este tema. Tantas veces pasé por este capítulo y por este versículo, pero nunca había puesto tal atención en la palabra escamas. Y pensando en eso, al menos yo descubro que hay dos clases de escamas en dos clases de hombres. Una de esas escamas, hermanos, está en las personas incrédulas. Este era el caso. Saulo de Tarso era un hombre con escamas en sus ojos en este momento. Y él era incrédulo. Él se encontró en esta jornada con Cristo como su Salvador. Pero he notado también que algunos creyentes, con el paso del tiempo, también en sus ojos aparecen algunas clases de escamas. La palabra escamas en los ojos, los médicos de nuestro tiempo le dan un nombre raro. No hace muchos días yo jamás había oído ese nombre, pero para saberlo nomás, blefaritis, palabra extraña, ¿no? Pero eso es lo que significa escamas en los ojos. Blefaritis es el término. Y se refiere, hermanos, a ojos irritados, ojos pegajosos. La blefaritis se refiere a una costra que se forma en la raíz o en la base de nuestras pestañas. Y pensando en eso, cuando era niño muchas veces amanecía así con ese problema. Blefaritis. Eso, hermano, a veces hace que nuestros ojos se pongan irritados, enrojecidos. Es una especie de alergia que tenemos. Pero también, hermanos, esta blefaritis, como le llaman los médicos, eso habla de una presencia de una bacteria, habla de la presencia de una infección. Y esas definiciones de los médicos me abrió los ojos frente a este pasaje a mí. Porque aquí había una vida, hermano, con bacterias, una vida contaminada. Un hombre con escamas en sus ojos, con impedimentos de conectarse con la realidad y de conectarse con la verdad. Espiritualmente era un hombre ciego, no podía ver la gracia de Dios, no podía ver la misericordia de Dios, no podía contemplar la obra del Cordero de Dios muriendo en la cruz. Una persona incrédula con escama en sus ojos no puede conectarse con el Dios vivo. No puede conectarse con los grandes milagros porque tiene ese gran impedimento en sus ojos. Con escamas en los ojos, dice la Escritura que estaba aquí, Pablo. Como vimos, las escamas eran un gran impedimento, hermano, que lo desconectaba de la realidad. Las escamas en Pablo y en los incrédulos de nuestros días es como un muro. Es como una barrera, una muralla, es como un bloqueo. Una persona con escamas en sus ojos está bloqueado, no conecta, hermanos, con la realidad. Y el pasaje dice que Pablo tenía escamas en sus ojos
Y eso me hace pensar que esas escamas son como una fuerza, hermano, poderosa, que lo desplomó a Pablo en su mundo de fariseo. Porque él decía con orgullo en su carta de presentación, por ejemplo, en el capítulo 3 de Filipenses, él dice, yo soy fariseo de fariseos. En su cédula de identidad, en su carta de presentación. Y sabemos que el fariseísmo era la representación de la hipocresía. Era una religión de hipócritas formada por gente vacía espiritualmente. Muchos de ellos conocían acerca de la ley, acerca de la palabra de Dios, pero al modo como decía Isaías, de oídas te había oído. Solamente decía Job eso, pero Isaías decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Finalmente, esas escamas, hermanos, solamente les permitían tener una imagen distorsionada de Dios. No conectaban con la verdad, no conectaban con la realidad. Y en la semana que pasó estaba leyendo cada día un capítulo de Primera de Corintios. Y se me apareció uno de esos textos que yo aprendí cuando tenía 18 años nada más, que es el capítulo 2 y el versículo 14, que habla acerca del hombre natural. Así lo presenta el hombre que no conoce a Dios, el hombre que tiene escamas en sus ojos y no puede conectar con el Dios verdadero. Y Pablo decía a los Corintios en la primera carta, el capítulo 2 y el verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escamas. Porque éstas se han de discernir espiritualmente, y él no tiene vida espiritual porque esos ojos le producen una ceguera espiritual, su alma está a oscuras, su vida interior está en tinieblas, no conoce él a Cristo. Y Pablo aquí estaba, hermano, se encontró con Cristo, pero ahora tenía este impedimento. Nunca había visto un cristiano, nunca había visto una iglesia. Porque cuando tuvo ese encuentro con Cristo, escamas había en sus ojos, estaba desconectado de la realidad, de todo lo que estaba a su alrededor. Pensando en esto, hermano, quiero leerles y me voy a mudar a otro pasaje. Dice el verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo. Y aquí está lo que dije al comienzo, una transformación. Este hombre que era un perseguidor de la iglesia, que su anhelo era destruir al cristianismo, a los cristianos, este hombre se encuentra con Cristo y ahora allí, ciego, tiene una visión de un varón llamado Ananías que iba a venir a imponerle las manos. De este Ananías nos ocuparemos un poquito al final del mensaje. Y Ananías finalmente, luego de una discusión con el Señor, porque dice, pero este hombre es poderoso, tiene órdenes para terminar con los que proclaman tu nombre. Había una resistencia. Y así que Ananías va y pone la mano, hace su trabajo, se encuentra con la posibilidad de ver. Y el primer encuentro y la primera imagen que tiene de convertido es el Cristo que vive en Ananías. Y entonces yo pienso, si alguien, hermano, con escamas en sus ojos, un incrédulo, conoce a Cristo, y yo soy el primer cristiano que le encuentra, ¿qué imagen se llevará del cristianismo? ¿Qué imagen se llevará? Me mira, me observa y dirá, ¿esto es el cristianismo? Porque la primera imagen de un cristiano que tuvo Pablo fue la persona de Ananías. Lo vio y ahora Ananías le impone las manos, esa hermano, todo ese impedimento, ese mundo de alma oscura, todo eso se cae, se derrumba,
Pablo ve a un cristiano y ahora ve que está orando por él. Y ahora viene el otro paso que corresponde, el bautismo. Y como Pablo era bautista, ¿cuál era el paso que sigue? Hay que comer. Donde hay un bautista tiene que haber comida. Y ahí le prepararon comida, y dice que recobró fuerza, o sea que tuvo los síntomas y la reacción de un buen bautista. Ya se animó, había comida, me gusta esto. Y luego el verso 20 dice, y predicaba a Cristo. Esto que estoy mencionando, con la comida incluida, es la radiografía de un buen cristiano. Se encuentra con Cristo, es salvo, es bautizado, come bien y sale a predicar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No hay otra forma. Esta es la única receta, es la bíblica. Y ahora, hermanos, escamas. Un mundo de incrédulos con escamas en sus ojos. La gran mayoría de la gente nunca escuchó el mensaje del Evangelio. El cristianismo de este siglo XXI está en un estado de confusión porque piensa que ahora con la televisión y el cine y la internet y la computadora y los celulares y todo eso, piensa que todo el mundo ya escuchó el Evangelio. Y muchas veces hablamos con personas que nunca han escuchado que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Y nosotros estamos tranquilos. Habrán visto películas en la Semana Santa, habrán recibido folletos en la calle, habrán recibido algún videíto en su WhatsApp, en algo, y nos quedamos tranquilos pensando que todo han oído, pero mucha gente, hermano, la enorme mayoría, nunca ha escuchado el mensaje de salvación. Por lo tanto, es un mundo con escamas en sus ojos. No están conectados con la realidad. Esas escamas le impiden conocer la verdad. Mire cómo explica eso Pablo escribiéndole a los Corintios. Segunda carta, por favor. No hace mucho he leído este pasaje aquí en el púlpito. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 3. Dice la palabra, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que este pasaje habla acerca de un evangelio encubierto. Este pasaje nos habla a nosotros de gente, hermano, que tiene su entendimiento cegado. Es decir, que su mente está a oscura. Nosotros sabemos por la Biblia que los ojos son la lámpara del cuerpo. Pero estos tienen, hermano, el entendimiento entenebrecido en oscuridad por la escama de sus ojos, porque no le entra luz en su cuerpo. La lámpara de su cuerpo no está funcionando. Hay un obstáculo grande, hay una clase de escamas en los ojos del incrédulo. Y esa clase de escamas fue instalada por el diablo. El diablo oscureció, hermano, su entendimiento, y a ellos no les resplandece la luz de Cristo. Y acá hay dos cosas. Una es la obra del diablo. Y la otra es, hermano, nuestra forma de estar paralizados y no movernos por las almas. El diablo hace su obra destructora para que la gente no les resplandezca el evangelio. Pero nosotros también estamos haciendo una parte negativa, destructora, porque no estamos yendo por la gente hablándole del evangelio. No le estamos llevando la luz. Así que de algún modo hay como una complicidad con el diablo. Y eso es triste, que no hablamos con nadie acerca de Cristo. Escamas en los ojos. El mundo incrédulo no puede ver la obra de Dios. Nosotros cantamos el día jueves, estaba cantando el hermano Josué en la reunión, mirando tu obra, oh Creador. El mundo no puede ver esa obra. Las escamas de sus ojos
son el gran impedimento. Y esas tienen que caerse. Y tiene que caerse por la predicación de la palabra de Dios. Pablo, hermanos, se le cayeron las escamas, abrieron sus ojos. Ahora, hermano, fue bautizado. Ahora cobró fuerzas con los alimentos y salió a predicar lleno del Espíritu Santo. La misma experiencia que nosotros cuando creímos en Cristo, fuimos salvos, hermanos, fuimos llenos del Espíritu Santo y predicamos. Alguien se enteró que nosotros hemos creído en Cristo, pero luego, hermano, apareció una etapa de silencio y a veces hay silencios largos, extensísimos, porque hace mucho que no le hablamos a nadie que somos de Cristo, que conocemos a Cristo como el Salvador. Y entonces esa es la segunda clase de escamas que yo identifico. Es las escamas que aparecen en la vida de los cristianos. Estas escamas son algo diferente, pero escamas al fin. Porque son las escamas, hermanos, que no permiten que nuestros ojos estén almas salvas. Una iglesia donde no hay bautismos es una iglesia condenada a morir. Porque si no estaríamos todos preocupados los que vienen a este lugar. Hemos ganado algunas almas, hemos hecho bautismos. El fin de año pasado terminamos, o a principios de este año, y fin de año pasado con 3 bautismos así en fines de semana seguido. Pero luego, hermanos, ya no hemos tenido más bautismo. Pero nadie ve que si una iglesia no tiene almas salvas y almas que se bautizan, es una iglesia condenada a morir. Pero no estamos preocupados por eso, porque tenemos escamas en los ojos. No estamos viendo la muerte espiritual que acecha, porque toda cosa... Y me refiero a frutos no solo al hecho de ganar almas, de traer un invitado, de compartir del evangelio con otros, sino que no hay frutos de crecimiento espiritual. No hay frutos de batallas espirituales. No hay frutos de aprendizaje. No hay frutos de mayor comunión con el Señor. Y los creyentes no están preocupados por eso, porque no tienen frutos. Alguna clase de escamas hay en sus ojos que le impide ver eso, mis hermanos. Hay otros creyentes que tienen escamas en sus ojos y no pueden ver la pobreza espiritual. Piensan que el cristianismo consiste en eso, en venir a las reuniones, participar de algún culto, pero el cristianismo, hermano, es una vida activa, es la expresión de una vida que está viva. Pero hay muchos creyentes, hermanos, que son dueños de una gran tristeza. Hace 2 jueves atrás prediqué un mensaje que se llamaba ricos en la tierra, pobres en el cielo. Porque no estamos haciendo tesoros en el cielo. Tenemos una pobreza, hermano, pero no la podemos ver. Esa pobreza espiritual que está en nosotros. Porque hay alguna clase de escamas en nuestra vida que impide ver eso. Otra evidencia de las escamas en la vida de un creyente es la ausencia de Cristo en la vida diaria. Ausencia de Cristo en la vida diaria. Tenemos muchas actividades, llevar a los niños al colegio, ir al trabajar, entregar trabajo, cobrar, contar el dinero, a pagar nuestras cuentas, todo, hermano, alquiler, luz, gas, agua, todo lo que sea. Y estamos metidos en ese mundo. Y quizás a la noche respiramos aliviados y decimos, gracias a Dios no le debo nada a nadie. Pero hay una ausencia de Cristo, estuvo preocupado en un montón de cosas, no en comunión con Cristo, no en leer la palabra de Dios, no de hablar de Cristo con otro. Y eso, hermanos, no lo vemos, esa ausencia de Cristo en nuestra vida, por la escama que tenemos en nuestros ojos. El convivir con esa clase de escamas, hermanos, es un tormento para el alma. Porque tenemos que notar en algún momento que hay alguien o algo que nos falta. Muchos de los creyentes, y no pocos de esta congregación, otra vez, muchos de los creyentes, y no pocos de esta congregación, son partícipes de una religión evangélica del cada tanto. Hay muchos nombres de las congregaciones. La luz del mundo, el pan de vida, otros ponen centro familiar, cantidad de nombres. Pero hay un nombre que nadie se anima a exhibirlo,
la religión evangélica del cada tanto. Todavía no vi ningún local que tenga ese título. Del cada tanto voy a la iglesia. Mi religión me permite eso. Soy evangélico, pero cada tanto voy a la iglesia. Soy evangélico, pero mi religión me permite cada tanto orar la Biblia. Religión evangélica del cada tanto oro. Cada tanto le hablo de Cristo, cada tanto recupero la memoria y le digo a alguien, mire que yo soy cristiano, bautizado. Y hasta capaz que alguno me nombra a mí. Dice, ¿qué clase de predicador es ese que bautizó a este miembro de la religión del cada tanto? Y ahora, honestamente, hermano, tenemos que mirarlo en esta noche. ¿Soy yo miembro de esa religión evangélica del cada tanto? ¿O realmente se ve a Cristo en mi vida? Porque a veces estas escamas me afectan tanto, mi hermano, que no puedo conectarme a la realidad. No puedo conectarme con la verdad. Y son esas escamas que necesitan caerse de mi vida. ¿Por qué cuando predicamos puesto los ojos en Jesús? ¿Cuál Jesús? ¿Dónde está Jesús? Porque tenemos escamas en nuestra vida. No estamos conectados a Jesús, no estamos viviendo con los ojos en Jesús. Eso pasó a ser nada más que un texto bonito que habita en nuestra memoria, pero no en nuestra realidad, porque no estamos viendo a Jesús en nuestra vida. Pero la Biblia nos motiva y nos exige, hermano, puestos los ojos en Jesús. Y cuando usted le habla a alguien, se ofende. Dice, ¿qué me está diciendo? ¿Soy carnal? ¿Qué me está diciendo? ¿Soy mundano? ¿Qué me está diciendo? ¿Soy infiel? Y cuando alguien exhorta a un hermano, cuando alguien desafía a un hermano, cuando alguien, hermano, motiva a un hermano o le hace una crítica a un hermano, cuando alguien, usando un término de la Biblia, amonesta a su hermano y el hermano se ofende, dice, le retiro el saludo. Dice, me tomo el derecho de no dirigirle más la palabra. Porque me exhortó, porque me dijo que no estoy bien con Dios. Porque hay evidencia suficiente que no estoy viendo bien a Dios, porque hay escamas en mis ojos. Escamas que necesitan caerse, hermanos, necesitan destruirla. Porque mis hermanos queridos, muchas veces estamos intentando de vivir un cristianismo sin Cristo. Y eso es imposible. Eso es lo que viven en las iglesias liberales, esas que cantan y que hacen y que tienen salones y floreados y con lujos y cosas y hermanos, ellos están viviendo un cristianismo sin Cristo. Dicen que son de Cristo, pero Cristo no se ve, no está. Y ellos no lo ven porque tienen sus escamas. Pero es hora que nos ocupemos de las nuestras. De las nuestras. Tenemos que solucionar ese problema, resolver ese problema, hermano. Porque esas escamas nuestras nos están llevando en un camino, hermano, donde no vamos a encontrar la huella de Cristo y no vamos a encontrar sus pisadas. Y cuando la Biblia dice en 1 de Pedro 2:21 que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y nos preguntamos, ¿cuáles pisadas? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas huellas? ¿Dónde están esas marcas? Porque no las veo por culpa de mis escamas. Escamas en mis ojos. No encuentro las huellas de Cristo, sus pisadas. ¿Y qué me queda? Vivo en un mundo de orgullo. Bueno, yo soy así. Yo soy así. Y hasta por ahí le levantamos la voz y decimos, soy así, si le gusta bien, y si no, también, yo soy así. Y ahí nos plantamos. Y mientras le damos rienda suelta a nuestro orgullo, nuestro ser interior está en un estado de confusión. Está en un estado de oscuridad, hermano. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Lo que les dije, para el final. Por lo tanto, ya estamos en el final. Íbamos a ocuparnos de Ananías. Nosotros necesitamos de hombres como ese. Este hombre al principio cuestionó al Señor, dice, pero ¿cómo me envías con este Saulo, que este es perseguidor de los que honran tu nombre? Ya conocemos lo que ha hecho en Jerusalén y estaba bien informado.
Se ve que tenía todas las noticias al día, porque tiene órdenes de los sacerdotes, de los gobernantes, sabía todo Ananías. Y le estaba resistiendo al Señor diciendo, ¿cómo me vas a enviar ahí yo a solas con ese hombre en un cuarto? Ni lo pienses. Pero Ananías finalmente se dio en su corazón, porque le tocó su corazón las palabras del Señor, ve porque instrumento escogido me es este. Es decir, que yo estoy llamando a este hombre, le dijo el Señor en otras palabras, estoy llamando a este hombre para que sea un abanderado de la causa. Yo estoy llamando a este hombre para que sea un gran representante del mensaje del Evangelio. Y el Señor le da detalles de su plan, dice, Él le va a predicar a los reyes, le dice. En otras palabras, le está diciendo a Ananías, es tu oportunidad, sos un privilegiado, vas a imponer las manos y vas a devolverle la vista a un hombre que está siendo llamado para grandes cosas. En el idioma griego se habla de vasos de honra. Este era Pablo, él era un vaso de honra. Fue diseñado su ministerio por el divino alfarero. Y cuando Nehemías, hermano, pudo entender eso rápidamente, se libró de sus temores y le impuso la mano, hizo su trabajo y le animó a Pablo. Imagínese lo que está aquí resumido en pocos versículos. Ahí hubo conversaciones. No es que la agarró y le hizo señas, allá está el pan, el fiambre, prepárate ahí un almuerzo como le gusta a los bautistas. Allá hay agua, no le hizo una seña, no, le explicó el bautismo, el paso del bautismo, fue bautizado y creemos que fue el mismo Ananías, que lo bautizó y que lo orientó y que lo animó y que le sirvió, mostró una actitud de siervo porque puso alimento, y es notorio que Ananías le dio palabras precisas, porque el versículo 20 decía, y Pablo salió a predicar de Cristo. Entonces necesitamos gente como Ananías que nos exhorte. Venga, hermanito, siéntese aquí, coma. Usted creyó en Cristo, usted fue salvo, sus pecados fueron perdonados, ahora usted fue lleno del Espíritu Santo, ahora salgamos y demos testimonio de nuestro Salvador. Y es así, hermano. No contemple otra forma de cristianismo. Porque el cristianismo es esto: creer en Jesús como el Salvador, sentir que mis pecados fueron lavados, perdonados, bautizarme, pasar por las aguas y salir a dar testimonio de mi Salvador a otra gente. No hay otro cristianismo. Esos son los pasos, hermanos, de un cristiano. Y si yo no puedo ver eso, es porque tengo escamas en mis ojos. La palabra rara para nosotros que usan los médicos, blefaritis, ¿qué término? Una irritación, una alergia, algo que denuncia una bacteria, una infección. Y hermano, ese es el problema de nuestra vida. Las escamas de nuestros ojos denuncian que hay una infección, que nuestra alma no está en la mejor condición espiritual, que nuestra salud no es la mejor. Y eso se recompone cuando estamos con el médico divino, que es Cristo. Y Él nos devuelve la salud y Él nos da la vida abundante. Quizás en esta noche alguien escuchando el mensaje, yo andaba sintiendo una molestia dolorosa en mis ojos. Yo ya estaba sintiendo algo medio incómodo en mis ojos. Pero Dios me muestra que el problema son mis escamas. Y otros no la notan, otros no la sienten, porque se han vuelto insensibles a la palabra de Dios. Y yo me preguntaba en esta mañana, ¿qué clase de escamas habrá en mi vida que produce impedimentos? Porque tenemos muchos deseos de servir al Señor, de caminar con el Señor, de hacer grandes cosas para el Señor, pero son deseos nada más. ¿Qué son los impedimentos, hermanos? ¿Qué clase de escamas nos están impidiendo desarrollar ese servicio al Señor? Lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros es sentir como Saulo al transformarse en Pablo y que podamos gritar con alegría, se cayeron mis escamas, se cayeron mis escamas. Como la gente del mundo no tiene el oftalmólogo la solución.
más de uno de nosotros que acostumbramos a usar lentes y eso, y nos pusieron ahí frente a esa maquinita y nos revisaban los ojos y en un cara a cara con la doctora ahí. Y nos recetaba el aumento, y este para larga distancia, y este para la lectura, y este para tal lugar y tal otro. Pero estas escamas no la quitan los oftalmólogos con títulos. Estas clases de escamas las derriba la palabra de Dios. La que predica un Ananías, la que predica la iglesia bautista, la palabra de Dios, hermano, es la que puede derribar esas escamas. Y la palabra de Dios es la que puede despertar en nuestra alma ese grito de victoria. Se cayeron mis escamas, se cayeron mis escamas. Y dentro de las escamas se van a caer todas nuestras excusas también. Y entonces vamos a sentir lo que Pablo sintió. Era un vaso de honra, un instrumento escogido por Dios. Cuando se caen las escamas, usted dirá, ahora sé por qué estoy en la iglesia bautista. Ahora sé por qué vengo los domingos a la iglesia. Ahora sé por qué tengo que escuchar la palabra de Dios. Ahora sé por qué tengo que tener comunión con mis hermanos. Ahora sé por qué tengo que participar de la copa y del pan. Ahora sé por qué tengo que cantar himnos al Señor. Ahora sé, se cayeron mis escamas. Ahora me doy cuenta, Dios en su gracia y en su misericordia me salvó, me salvó. Soy un instrumento escogido por Dios para llevar adelante su nombre. Y un día vamos a descubrir eso. Pero necesitamos, hermanos, sentir que las escamas se caen. El Señor dice, yo le haré padecer por causa de mi nombre. Lo que no dice ese texto, pero dicen otros, que también después vendrán tiempos de recompensa. Padeceremos mucho, gente se burlará, gente rechazará nuestra predicación. Gente nos hará un costado en la familia, en el trabajo, en el barrio, en cualquier actividad, hermanos. Nos van a hacer un costado porque somos hijos de Dios, porque somos seguidores de Cristo. Nos harán pasar momentos difíciles, duros, momentos de vergüenza. Nos difamarán, intentarán despedazarnos, pero después vendrá tiempo de recompensas. Ya vendrá el tiempo de refrigerio cuando estemos delante del Señor. Y el Señor es fiel para recompensar a los que le siguen y a los que le sirven. Y a mí me anima mucho, hermano, cuando leo en Apocalipsis 22:12, y el Señor dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar. Hay un tiempo de recompensa. Los días que nos tocan vivir pueden ser complicados, pueden ser difíciles, pueden ser días que incluyen aflicción. Pero también se acerca el día de la recompensa. Porque Cristo viene y su galardón viene con Él. Necesitamos experimentar esto, hermanos. Que las escamas de nuestros ojos se caigan. Conectemos con la realidad, con Cristo. Tengamos una comunión plena con Dios y le podamos servir con gozo en el corazón. Cuando Felipe el Evangelista, en el capítulo 8 de Hechos, versos 26 al 40, le predicó a aquel hombre eunuco en el desierto de Gaza, esa zona tan popular y mencionada en estos días. Le predicó y allí, hermanos, le explicó sobre el profeta Isaías. Y dice el texto, dice, y le anunció el evangelio a partir del profeta Isaías. Usó ese texto del capítulo 53 de Isaías. Y entonces él dijo allí, dice, aquí hay agua, dice él, ¿qué impide que sea bautizado? Estaban en el desierto, estaban en el carro con el predicador de la palabra, y dice el eunuco, el etíope, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puede, sí creo. Y descendieron al agua. Y ahora, hermanos, dice el texto, y el eunuco siguió gozoso su camino. Amén. Toda persona que se encuentra con Cristo, inevitablemente va a seguir gozoso en su camino. ¿Estamos gozosos nosotros o nos estamos desencontrando con diario? Porque si estamos encontrando, siempre vamos a andar gozosos en el camino. Hay un ruido que necesitamos oír. El himno argentino dice, oíd el ruido de rotas cadenas. Pero nosotros necesitamos oír un ruido diferente.
el ruido de nuestras escamas que se caen y se hacen añicos, y ahora contemplamos al Dios verdadero para caminar junto a Él y para servirle con fidelidad. Oíd el ruido de rotas escamas. Necesitamos oír ese ruido. Algunos quizás nunca lo oyó, pero las escamas, hermanos, nos están poniendo muchos obstáculos en nuestra vida. La aparición de las escamas nos habla de muchos impedimentos. Hay que quitar eso del medio y servir a Cristo con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y juntos poderle darle la gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Y pedimos que ella hoy sea una vez más esa fuente de bendición y de corrección. Que podamos, Señor, aprender en esta noche lo que debemos dejar de lado y aferrarnos a lo más importante, que es la persona de Cristo, su obra, un interés por las almas que aún no conocen la salvación eterna, amor profundo por los hermanos que ya han sido restos, que podamos oír de escamas que caen de nuestros y de nuestro Salvador Jesucristo. Bendice tu palabra, oh Dios, obra con ella en nuestra alma. Precioso nombre del Señor Jesucristo. Y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra, bendiga sus vidas.